mis amados, Dios me los bendiga. Aquí estoy otra vez de nuevo. Bueno, quiero hablarles de Eclesiastés, ¿vale? Eclesiastés, sabemos que es el libro del hijo de David, el rey Salomón, donde él dice que él experimentó, él siendo rey, quiso experimentar la insensatez, ¿verdad? La sendez, como se dice, y la sabiduría, donde él supo entender que existen dos sabidurías, que es la sabiduría, y en Pedro lo habla, la sabiduría, y en Santiago, terrenal, diabólica, y la sabiduría celestial. O sea, es una sabiduría que viene del cielo, una sabiduría que solamente el Creador nos puede otorgar. ¿A través de qué? A través de su palabra. Es la única manera de poder nosotros conocer realmente cuál es la verdad, ¿verdad? La verdad de todo, y poder entender, aunque no podamos entender a ciencia cierta todo, ¿verdad? Pero cuando estemos con Él, pues bueno, el Señor ya nos va a revelar realmente aquellos que no podemos entender en esta tierra. Pero Dios nos va revelando, ¿verdad? Él es como hizo con Abraham. Ustedes se acuerdan cuando el Señor iba a destruir a Sodoma y a Gomorra. El Señor dijo: ¿acaso encubriré yo a Abraham, mi amigo Abraham, lo que pienso hacer en Sodoma y en Gomorra? Y el Señor abrió su corazón y le habló a Abraham. Y en Sodoma y en Gomorra estaba su sobrino Lot. Y entonces él intercede, no solamente por su sobrino y por su familia, sino por más personas. Señor, quizás si hay tantos justos. Y siguió hablando con Dios y dice: oh, y entonces Abraham se sorprende, decía: oh, verdaderamente estoy hablando cara a cara con mi Creador, ¿vale? Y así hasta llegar a 10, pero realmente no habían esos justos en ese lugar. Y lamentablemente Dios tuvo que tomar, ¿verdad? Como lo hizo en los tiempos de Noé, ¿verdad? Tomar las medidas, porque el Señor tiene un límite. Cuando el límite ya se traspasa, ¿verdad? Perdón, pues el Señor tiene que tomar medidas. Y ya entendemos todo, sabemos lo que pasó en Noé, sabemos lo que pasó en los tiempos de Noé, en los tiempos de Abraham, ¿verdad? Que fue destruido Sodoma y Gomorra. Bueno, dicen que en Sodoma y en Gomorra van a hacer ahora en junio van a hacer estos desfiles, ¿verdad? De trans, ¿eh? Y bueno, la verdad que es tremendo, ¿no? Cómo a veces el ser humano, por no conocer el conocimiento de Dios, por no saber realmente, pues a veces quieren probar, ¿verdad? Quieren poner a Dios a prueba, a ponerlo al límite, ¿verdad? De su gracia, su amor, pues también lo ponen a prueba, a un límite de ponerlo a Él en su momento de ira, ¿verdad? Que es lo que el Señor derramó en Noé y derramó en Abraham. Y en muchas partes bíblicas lo podemos detallar. Él dijo muy claramente: yo no he venido a llamar a justos sino a pecadores. Él ha venido a salvación, no a perdición. Él no ha venido a condenar, Él ha venido a salvar, ¿verdad? Por eso es este evangelio, por eso el Señor habló y estos apóstoles y discípulos dijeron que sería predicado, y Jesucristo lo dijo claramente: este evangelio de salvación será predicado a toda nación y a toda lengua, y entonces vendrá el fin de todas las cosas. ¿Qué quiso decir el Señor? Que eso que ustedes escuchan el día que tengamos que partir, o el día que, ¿verdad?, que sea el momento del Señor venir, sea lo que sea, tarde que temprano, hermosas familias, sea que usted haya creído, sea que usted no, dice en Daniel, que existirán muchos reinos, pero solamente habrá un reino que permanecerá para siempre. Será un reino que nunca jamás será destruido. Han existido muchos reinos en la tierra, pero el reino de Dios sigue permaneciendo. Nosotros somos, como quien dice, somos esos pámparos de esa vid, ¿verdad? Nosotros somos esos pamparitos. Él es nuestra, ¿verdad? Nosotros somos esa vid, bueno, no recuerdo bien si es la vid o los pámparos. Quiere decir que nosotros tomamos la esencia, ¿verdad?, divina, tomamos parte de esa fuente hermosa en la que nos nutrimos a través de su palabra y de su presencia, ¿verdad?, que es el Espíritu Santo. ¿Cuál es el propósito de Dios con la humanidad? Salvarte,
salvarte porque Él no quiere una condenación para ti. Él no quiere que aquellos que se rebelaron contra Él desde hace muchos años atrás, ¿verdad? En Ezequiel lo podemos detallar. Ezequiel 18, 28, donde dice que en el huerto del Edén estuviste, de toda piedra preciosa fue tu vestimenta, de topacio, de esmeralda, de oro, de muchas piedras preciosas hasta que se halló en ti maldad, ¿vale? Lógicamente, Dios no alaba al rey de Tiro. Estaba hablando a nivel espiritual, ¿a quién? A Luzbel, ¿vale? Que es portador de luz. Entonces, él se reveló, el Señor lo creó, ¿verdad? Creó primero a sus ángeles con todo el diseño y todo el amor, ¿verdad? Que el Señor es, ¿verdad? Porque la excelencia es así. Pero Él los hizo con libre albedrío. Dice, yo los voy a hacer con libre albedrío para que ellos sepan elegir realmente amarme de verdad por ellos mismos y no porque yo les imponga que me amen. De igual modo, el Señor pues nos tenía pensados en su corazón también de crear al hombre, ¿verdad? Nuestros primeros padres que fueron Adán y Eva, el Señor los ha creado, ¿verdad? Todos sabemos la historia. Sabemos que ellos fallaron, de igual modo si nos hubiera tocado a una pareja en esta tierra, en este siglo XXI, y si nos hubiera tocado hacerlo, seguramente hubiéramos fallado a Dios de igual manera. Pero Dios siempre tuvo un plan y un propósito, que fue rescatar al hombre. No en el tiempo que Abraham quiso, ¿verdad? Cuando Dios le dijo, sacrifica a tu único hijo. También estaba Ismael, el hijo de la sierva, ¿verdad? Que es la descendencia de los árabes. Sino que el Señor sabía que Abraham, ¿verdad? Conocía el corazón de Abraham y sabía que Dios no le iba a retener esa promesa, que era sacrificar a su hijo, para poderle Abraham demostrar a Dios que aunque él amaba a su hijo con la única esposa que él amó, con la única esposa, ¿verdad? Con la cual que fue Sara, o Sarai se casó con ella, aunque ellos eran muy mayorcitos, ¿verdad? Dios hizo su promesa, Dios cumplió su promesa. Sabemos que Dios es fiel, y Él sabe quiénes son aquellos fieles también que vamos a permanecer hasta en el último momento de nuestras vidas. Y Abraham, realmente su fe fue probada a prueba de fuego, ¿verdad? Él dijo, Señor, aunque sea del polvo, yo sé que tú levantarás a mi hijo. Y él tenía esa fe. Tú eres el Dios de la vida. Jesucristo dijo, yo soy la vida. Tú eres el Dios de la resurrección. El Señor dijo, yo soy la resurrección y la vida. Tú eres el Dios del camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tú eres el Dios que todo lo puedes. Jesucristo dijo, venid a mí todos los trabajados y cansados y yo os haré descansar. Y Abraham, aunque le dolía, cuando él cogió su puñal a enterrarlo, a matar a su hijo, ese ángel se le para y le dice, Abraham, y le dice una voz del cielo, verdaderamente veo que tú eres temeroso a Dios. Y ahí tenía el carnero, ¿verdad? Ese carnero, dijo el Señor, no será por medio del hijo de Abraham, su primogénito por medio de Sara, no, sino que será, ¿verdad?, por medio de mi encarnación. Yo vendré a esta tierra, moriré por ellos, viviré en medio de ellos y les mostraré el camino que es mi palabra. Ya no existe más sacrificio, solamente es uno y para siempre. Así que, ¿qué más sacrificio usted quiere de hacer para expiar, ¿verdad?, animales, ¿verdad? Hay mucha gente que está desesperada buscando animales en esta época para ellos poder matar un cordero, un cabrito, pues para hacer sus fiestas, ¿verdad? Pues la religión musulmana lo practica. En Israel pronto, ¿verdad?, también querrán hacer sacrificio con la vaca roja. Sabemos todo, ¿verdad?, que ya está todo ya preparado, ¿vale?, para que hagan el nuevo templo allí. Eso será una mentira de parte de Satanás, ¿vale? Será el engaño, porque todos dirán paz, 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 y entonces dice la palabra que entonces vendrá guerra, ¿vale? Entonces es muy importante, familias, que nosotros detallemos y nos prestemos mucha atención a esta palabra profética, porque es la única palabra que ha permanecido y ha seguido, ¿verdad?, cumpliéndose profecía tras profecía.
Entonces, vemos la fidelidad de Dios, vemos cómo Dios no le escondió nada a Abraham, le llamaba amigo. Verá qué hermoso que el Señor nos pueda llamar más que sus hijos, seamos sus amigos para Él. Eso es algo muy lindo. Dios es un Dios muy tierno. A mí me gustó mucho el mensaje del pastor Itier. Yo les compartí sobre la grandeza de Dios, ¿no? Cómo a veces nosotros vemos a Dios como tan pequeño. Y él explicaba y detallaba con tanto esmero, ¿verdad? Con tanta realidad que aunque lo veamos como algo, como una afición, realmente no lo es. Es que Dios es grande. Dios es inmenso. Dice que el trono es mi casa y la tierra es el estrado de mis pies. Nosotros no podemos medir. Dice que las naciones para Él, mira, yo les voy a poner un ejemplo. Supongamos que, vamos a coger este vasito, bueno, este vasito que tengo acá. Dice que las naciones para Él son como un cubo. Supongamos que esto es un cubo. ¿Tú sabes lo que es un cubo? Un cubo de fregar, de la fregona. Supongamos que este es el cubo de la fregona. Supongamos que esto es la fregona. ¿Esto para nosotros qué es? Esto no es nada, ¿verdad? Tú coges y limpias. Pero dice que para Dios, en esto están todas las naciones para Él. Él las ve así. Todas las naciones del mundo para Él están metidas en un cubo. ¿Nos damos cuenta de eso? ¿Es locura? Sí, para los que no lo entendemos. Hasta yo lo puedo ver locura. Pero si Dios lo dice, así es. O sea, no podemos medir el poder de Dios, no podemos realmente, si nos diéramos cuenta de la grandeza de Dios, de que no debemos de tener temor absolutamente de nada, de verdad que podríamos entender y podríamos movernos por fe sin miedo. Porque Dios es el Dios del oro y de la plata, Él es el Dios de la esperanza, el Dios de la salvación, el Dios de la restitución, el Dios de la esperanza, el Dios de la salvación. ¿Qué más queremos? El Dios que nos guarda, el que nos protege, el que guarda nuestra casa, guarda nuestros hijos, nos guarda de pestes. Mira el pueblo de Israel cómo fue guardado de la peste destructora, de las plagas que Dios mismo envió por la rebelión del faraón. ¿Ya? Entonces, entendamos que en el día final, sea que usted crea, sea que no, dice la palabra en Filipenses 2, que toda rodilla, toda, los que han estado, las generaciones anteriores, las anteriores, hasta que los que han de nacer, los que no han nacido, ¿vale? Dice que toda rodilla se doblará delante del Señor. Dice, y confesarán que Jesucristo es el Señor. Pero lamentablemente para muchos será muy tarde. Reconocerán, se doblegarán, pero será muy tarde para ellos, por cuanto no quisieron creer. Y si dice que este evangelio será predicado a toda nación y a toda lengua, y entonces vendrá el fin de todas las cosas, quiere decir que tú no te vas a morir, sea hoy, sea mañana, o sea en un tiempo, o el tiempo que Dios lo establezca. Y luego vamos, como lo dijo el Señor a Pedro, ¿verdad? ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Dice que sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. Segunda de Pedro 1:14. O sea, aquí Pedro le dice a la iglesia de qué muerte él debía de haber muerto, pero no porque Pedro fuese un adivino, no, sino porque Jesús se lo había revelado años atrás cuando Pedro ya era mayor y le había dicho Jesucristo en San Juan 21, 18 y 19, le dice, Jesucristo profetiza directamente el martirio de Pedro, diciéndole, cuando seas viejo, extenderás tu mano, ¿vale? O sea, iba a ser crucificado también. Y te ceñirán otros, ¿vale? Y te llevarán a donde no quieras. ¿Cómo fue Pedro muerto? Crucificado. Pero él dijo que no sería digno de morir como el Señor, sino que boca abajo, ¿vale? Esto fue para profetizar con qué muerte Pedro iba a glorificar a Dios. ¿Y quién es Dios? Jesucristo, ¿verdad? Claramente lo dice la palabra. Bueno, mis amados, ahora les voy a hablar de algo muy importante en Eclesiastés 4,
1. Opresión sin compasión, ¿vale? Esto es lo que Salomón experimentó y él observaba. Siendo el rey, él no tenía por qué preocuparse por nada. Él tenía todo a su merced. Sirvientas, concubinas, tenía de todo lo que un rey en esa época dice que era el único que tenía todas esas riquezas, ¿vale? Y dice, hay algo muy curioso porque cuando empieza Salomón a tomar su reinado, Salomón, ¿dónde es que está? No recuerdo ahora el libro, no sé si está en Samuel, no recuerdo ahora el libro. Dice algo muy importante. Dice, no en Samuel, no recuerdo ahora. Dice, perdón, que Dios le dice a Salomón, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y Salomón le dice, Señor, solamente te pido sabiduría. Y el Señor dice que se agradó. Y le dice, Salomón, no me pediste riquezas, o sea, más riquezas, porque Salomón era rico. No me pediste riquezas, no me pediste la destrucción de tus enemigos, no me pediste nada, sino simplemente sabiduría. Y el Señor se agradó. Y fue el hombre más, dice que no habrá hombres tan sabios como lo fue Salomón, ¿vale? Entonces, el Señor le multiplica más las riquezas a Salomón, ¿vale? Porque en Salomón no había un corazón codicioso. Y cuando no hay un corazón codicioso, Dios da con abundancia. Detalle ese muy importante, ¿vale? Cuando hay un corazón que ama las cosas de Dios, dice que todas las cosas a los que aman a Dios nos vienen para bien. Pero dice que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os vendrá ¿qué? Por añadidura, ¿vale? Bueno. Me vi toda la violencia que se hace debajo del sol. He aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener de los oprimidos sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en las manos de sus opresores. Y para ellos no había ¿qué? Consolador, ¿vale? Eclesiastés 4:1. O sea, Salomón observaba la opresión, observaba cómo las personas eran oprimidas por sus opresores. ¿Verdad que esto pasa mucho en el mundo? Ha pasado en toda la historia de la vida. ¿Vale? Pues eso se llama corazón egoísta. ¿Vale? Corazón, hombres que se quieren tomar riquezas, que son 4 o 5 los que sean en el mundo, supongamos es un ejemplo, y subyugar a la multitud, que es la siguiente. ¿Vale? Pero hay un ejemplo de integridad. La integridad en esta vida es muy importante. ¿Qué es ser íntegro? La integridad se puede buscar en las amistades, como en las relaciones de hogar, como en la relación familiar. La integridad se puede buscar también en tu trabajo, con compañeros de trabajo, con tus jefes, por ejemplo, o tus responsables. Hay integridad. Pero ¿qué es la integridad realmente? No hablar mal de la otra persona. La sinceridad es otra cosa. Otra cosa es que tú seas sincero y digas las cosas que te molestan y luego la persona igual le tome mal y te critique a las espaldas. Eso es algo diferente, ¿vale? Entonces dice, cuando Samuel, primera de Samuel 8:1, ¿vale? Cuando Samuel envejeció, nombró como caudillo a sus hijos para que guiaran al pueblo de Israel. ¿Vale? Su primogénito, verso 2, se llamaba Joel y su segundo hijo se llamaba Abías. Los 2 hijos de Samuel eran caudillos en Berseba. Pero no siguieron el ejemplo de su padre, sino que se dejaron llevar por la avaricia, pues aceptaban sobornos y corrompieron la impartación de la justicia. ¿Ves? La codicia es la raíz, dice la palabra, de todos los males, el amor al dinero, ¿vale? Y eso es lo que pasa con como dice el rey Salomón, aquellos opresores que oprimen, ¿verdad? Y esto mismo le pasó a Samuel, ¿vale?
el hijo de Ana, en la que tuvo, ya era mayor, Samuel ya era muy mayor, y él estaba preocupado porque él no sabía a quién dejar. Él era, aparte de profeta, era caudillo, y él quería dejar como sucesor a sus hijos. Pero sus hijos no eran dignos. Sus hijos tuvieron, que se llaman Joel y Abías, tuvieron un padre íntegro, un padre que amaba a Dios, un padre justo que amaba la justicia. Pero le salieron los hijos chuecos y torcidos. ¿Eso cómo se puede entender? Por eso te digo, así como Dios creó a los ángeles y creó al ser humano, no los hizo como marionetas, los hizo con libre albedrío, y cada persona tiene libre albedrío de elegir el camino que desee, ¿vale? Entonces, dice acá en el verso 3, pero no siguieron el ejemplo que de su padre, ¿vale? Bueno, por esto todos los ancianos de Israel fueron a Rama para hablar con Samuel. Verso 4, mira, qué vergüenza para este padre. Qué vergüenza para este padre. No sería porque Samuel no los haya corregido. Samuel los corrigió. Lo que pasa es que no sabemos la historia. Si realmente estos hijos se criaron con Samuel, con su madre, o sea, si Samuel estuvo con su, porque no habla nada de su esposa. No sabemos la historia. Pero aquí falló algo. Aquí algo pasó. Puede ser que Samuel, porque viajaba mucho y al ser profeta, él tenía que estar de un lado para otro. Puede ser que él tal vez no tuvo ese liderazgo, pienso yo, no lo sé, yo no puedo decir algo que en la Biblia no lo dice, pero yo me lo imagino. ¿Por qué estos hijos no siguen el ejemplo de su padre, siendo un padre tan íntegro y tan temeroso a Dios? Algo pasó para que sus hijos, ¿verdad?, llegasen a hacer vergüenza para esa familia. O sea, y su padre, cuando fueron los ancianos a reclamarle a él, yo me imagino a Samuel colorado y avergonzado y triste, porque es que esto es lo que hace un hijo, entristecer el corazón de un papá, ¿vale? Ahora vamos a hablar otra historia. La vergüenza de un padre. ¿Cuál es la vergüenza de un padre? Dice, los ancianos le dijeron a Samuel, es un hecho que tú ya eres viejo y que tus hijos no siguen tu ejemplo, por lo tanto, escógenos un rey. Mira, esto que el pueblo de Israel hizo fue la peor decisión que ellos tomaron, porque a partir de aquí, de esta historia en Samuel, a partir de aquí empezaron a salir reyes, caudillos y luego gobernantes hasta el siglo XXI. Y por eso dice acá que los que gobiernan oprimen, ¿verdad? Son opresores, ¿verdad? Pues a partir de acá, ¿por qué? Mira, el pueblo va y le dice a Samuel, danos rey, búscanos un rey, ¿vale? Que nos gobierne. En esta época de Samuel para atrás no existían reyes, habían profetas solamente, donde Dios, el Espíritu Santo, se manifestaba y hablaba, ¿verdad?, a través de ese profeta al pueblo. Tú vienes en son de paz o tú vienes en son de guerra, ¿verdad? Porque cuando iba un profeta a ungir o a declarar justicia o declarar venganza de parte de Dios, como por ejemplo en los tiempos de Jonás, no sé si tú te acuerdas, donde Dios le dice a Jonás, vete a Nínive, ¿verdad? Y habla a este pueblo porque yo, si no se arrepienten en 40 días, lo voy a destruir. Y Jonás se fue, era como las marionetas y las maripositas, se fue por ahí donde él quiso, para Tarsis. Y Dios ahí lo sacudió la barca, ¿verdad? Y tuvo que meterse en la boca del pez, ¿vale? Y lo llevó y lo escupió, todo baboso, con las algas hasta el cuello, porque ahí fue donde Jonás clamó. Y por esa profecía, por esa desobediencia, por esa rebelión, ¿verdad?, dijo Jonás, así, en Jonás, pero es una profecía de Jesucristo, dice, así como estuvo el pez 3 días y 3 noches en Jonás, en el vientre del pez, así estaré yo, ¿qué? 3 días y 3 noches
en el centro de la tierra. Así estuvo Jesucristo, en el mismo centro del mismísimo infierno, para quitarle las llaves y arrebatarle las llaves a la muerte, que es Satanás, y poder dar vida a esas generaciones atrás, donde dice: Señor, yo restituyo por mi muerte, ustedes son salvos, por lo que yo he hecho en la cruz del Calvario. Por eso existe un solo sacrificio y no hay más sacrificios, sino solamente el sacrificio de Cristo Jesús. Si usted se condena, como dice en San Juan 3, 17 y 18, es porque usted no quiere ser salvo, porque usted mismo está eligiendo su destino. Si usted se condena, no lo te está condenando Dios, no te condenamos nosotros. Para eso está este evangelio de esperanza, de vida y esperanza y de salvación. Si usted se condena es porque usted se ha deleitado más en sus pecados, en sus deleites, en sus inmundicias, en sus mentiras, en sus codicias, etcétera, etcétera. Lo que sea, usted le ha tomado poder a Satanás, a ese opresor, para que te oprima, ¿verdad? Y te subyugue, ¿vale? Porque eso es a nivel espiritual también. Aunque lo veamos, ¿verdad?, como gobernadores, pero hay gobiernos que son el gobierno, el reino de las tinieblas, que es Satanás y todos los demonios que Dios creó en el cielo y se rebelaron contra él, en la cual Dios los, ¿verdad?, los expulsa aquí a la tierra y están en el segundo cielo, pero el tercer cielo es el trono de Dios, ¿vale? Entonces, si tú te rebelas a este propósito que Dios tiene, es porque tú con tu libre albedrío has elegido el destino tuyo y tu camino. No porque Dios te condene, no porque nosotros te condenemos. Nosotros tenemos que hablar la verdad, ¿vale? Y entonces, aquí le pide el pueblo de Israel a Samuel que le den un rey. Eso representa a un pueblo que no quiere que Dios gobierne. ¿Sabes qué te digo, Dios? No me interesas. Con lo cual, tú haz tus planes con otros y a nosotros o a mí, déjame que yo me las arreglo a mi manera. Eso es lo que tú le estás diciendo a Dios. ¿Sabes qué te digo, Dios? A mí me importa un pepino el sacrificio que tú has hecho en la cruz de Calvario. A mí me importa un pepino la sangre que tú derramaste y los azotes que a ti te dieron. Ese no es mi problema, es problema tuyo. Así que, ¿sabes qué te digo, Dios? Déjame a mí vivir mi vida. Comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿verdad? Ese es el dicho. Bueno, y es bíblico también, ¿eh? Diente por diente, ojo por ojo, diente por diente. Dice el Señor, no. El Señor no ha venido a esto, a traer venganza, no. Él ha venido a traer salvación, ¿vale? Pero la venganza y la ira de Dios estará en los finales tiempos. Aquellos que lo rechazaron, dice la palabra, ¿verdad?, que ya tienen su destino. Y aquellos que le obedecieron por amor y no por obligación, también tenemos predestinado nuestro destino, ¿vale? Entonces ya este pueblo decide por ellos mismos, como libre albedrío, cada persona puede decidir, y Dios es un Dios caballeroso. Dios no te va a obligar y te va a coger con un azote y ¡fai! Toma, ¡fai! ¿Qué dices? ¿Y tú por qué dices? No. Dios no es a veces como nosotros los hombres que imponemos. No, Dios no impone. Dios le dice a Samuel, dice aquí, como la tienen todas las naciones para que nos gobierne, ¿verdad? Entonces, primera de Samuel, ¿vale? 8:5. O sea, estos israelitas dicen, ¿sabes qué te digo, Samuel? Tus hijos no valen como cautivo porque son unos sinvergüenzas, ¿verdad? Son unos codiciosos ladrones, unos hijos de la malfama. Son tus hijos, sí, nos sentimos por ti, pero ¿sabes qué te digo, Samuel? Necesitamos que nos elijas un rey. ¿Sabes qué te digo? A nosotros no nos importa el rey de Israel, para nada. No nos importa lo que hizo por nosotros en Egipto, no nos importa de todas las plagas que nos ha guardado, no nos importa que abrió los mares y nos salvó, no nos importa. A nosotros lo que nos importa es que uno nos gobierne y que nosotros hagamos, ¡ale!, lo que nos dé la gana. ¿Sabes lo que te digo? Bueno, eso es lo que hace este mundo sin Dios, ¿vale? Bueno, y luego no digamos, ¡ay! ¿Y por qué Dios? ¡Qué bonito es! ¡Qué bonito es! Es decir, ¿y si existe un Dios, por qué Dios permite el mal? Y si existe un Dios, ¿por qué Dios hace esto? Y si existe Dios, ¿por qué Dios hace esto? Estoy quitando que me están saliendo ahí unas
unos mensajes, entonces los estoy quitando de ahí de la pantalla. Bueno, entonces Samuel dice que en el verso 6 dice, pero a Samuel no le agradó. ¿Por qué no le agradó? Porque Samuel tenía el corazón de Dios y le dolía su corazón, porque sabía que Dios no le iba a agradar tampoco esto. Pero ya Dios ya lo sabía, Dios ya sabía realmente lo que el pueblo estaba pensando. O sea, a Dios no le toma nada de sorpresa. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué te crees? Que Dios llegó al huerto del Edén, donde él se paseaba todos los días, hablaba con el hombre y de repente el hombre, ¡uy!, se tapa con taparrabos, porque el hombre estaba avergonzado de verse en sus partecitas. Y antes no le daba vergüenza. Claro, desobedecieron. No es que el fruto prohibido fuese malo, sino porque desobedecieron. Dios nos tiene que poner a prueba de fuego. Tú tienes que ser probado por el Creador a ver hasta dónde está tu fidelidad, ¿vale? Y dice que no le agradó esta propuesta que el pueblo le hubiese dicho de que buscase un rey para que lo gobernase. Entonces oró Samuel a Dios, ¿ves? Lo que es la oración tiene mucho poder porque es una manera de nosotros podernos conectar con el Creador. Y el Señor le dijo, atiende Samuel todas las peticiones a su merced, pueblo. Déjalos. Mira lo que dijo Dios, que hagan lo que quieran. No te preocupes, que a ti no te han rechazado. No. Este mundo, yo vine a la tierra, me azotaron, me escupieron, me desnudaron, me insultaron, me crucificaron, me pusieron una corona de espino, me hicieron pisar mi propia sangre, ¿sabes? No te preocupes, porque este mundo me ha desechado, pero yo aún sigo con mis brazos abiertos esperando a aquellos que han de venir en pos de mí, ¿sabes? Y mira lo que le dice el Señor. Le dice, atiende todas sus peticiones, Samuel, no te pongas triste. Lo que te haga este pueblo, tú tranquilo, Samuel. No te han desechado a ti, Samuel, sino a mí, el creador del universo. Es que me están mandando mensajitos y no quiero que se vea en la pantalla. Creo que no se verá, pero no lo sé. Pues no quieren que yo reine sobre ellos. Eso es lo que pasa, familias. Queremos hacer a nuestro su merced. Somos muy rebeldes. Queremos gobernarnos por nosotros mismos. Queremos ser nosotros sabios con nuestra propia opinión. No queremos que Dios sea el que gobierne nuestras vidas. No les ponemos a Dios las cosas. Y luego venimos con toda la carota reclamándole y diciendo, ay, es que si existiera un Dios, no permitiría esto, no permitiría lo otro. Qué bonito es juzgar. Qué bonito es juzgar. ¿Vale? Entonces, dice, están haciendo contigo, el verso 8, primera de Samuel 8:8. Le dice Dios a Samuel, están haciendo contigo, Samuel, lo que han hecho conmigo desde que yo los he sacado de Egipto. ¿Tú sabes lo que yo he hecho en Egipto, Samuel, por este pueblo? Ahí lo dijo Moisés. Toda la paciencia que tuve, que yo era antorcha de noche y era humo de día para poderlos guiar. Y si rondaron 40 años cuando solamente eran menos de una semana por su cabezonería, porque fueron tercos, pero aún así yo no desistí. Yo decidí morir y venir a esta tierra por amor al mundo. San Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel en quien Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Tú te pierdes? Sí, porque tú quieres, ¿vale? Ven aquí, ya verás cómo Dios trae restitución, redención y salvación, no solamente para tu vida, sino para toda tu casa, para todo tu entorno, ¿vale? Dice entonces, así como lo hicieron conmigo en Egipto, me están dejando para ir, ¿a qué? ¿A qué quiere aquí? ¿Para ir a dónde? A ir a servir a otros
Dioses con D minúscula, al santo, el santo de la lluvia, San Pancracio, el de la suerte, la Virgen de Lourdes, Lourdes, y no sé quién es Lourdes, ¿quién es Lourdes? Pero tú sabes quién es Lourdes. Mira, yo les voy a leer algo, espérate un momento. Mira, mis amados, está en Isaías 46. Escuchen, dice que el que tiene oídos, oiga lo que el Señor dice. A veces ves a Dios tan miniatura. ¿Usted se cree que Dios es como esto? Y nosotros somos como esto, ¿verdad? Escuche usted, señor oyente, lo que dice Isaías. Si usted tiene Biblia en su casa, léelo usted también por usted misma. Salmo 115, Éxodo 20, Jeremías, Isaías profetiza y se habla mucho de eso que le voy a leer. Isaías 46. Dice, Bel y Nebo, los dioses de Babilonia. Esto no tiene ninguna diferencia entre los años antiguos a los años presentes del siglo XXI. Estamos en la misma era. Pensamiento adelantados en ciencia, pero en esto falta mucho. Lo digo por mí también. Falta mucho conocimiento. Dice en Jeremías 9, 23, 24, dice, preocupaos en entender y conocer cuál es mi voluntad. ¿Cuál debe ser nuestra preocupación? En conocer y entender el corazón de Dios. ¿Vale? Y dice, se inclinan cuando los bajan al suelo. Usted escucha a ver lo que quiere decir, escucha. Se los llevan en carreteras, tirados por los bueyes. En ejemplos, pues no habían los adelantos de ahora de coches, con los bueyes, se los llevan en carreteras. Los pobres animales se tambalean con el peso. ¿Usted no se acuerda en la Semana Santa? Que van ahí los hombres ahí debajo, como 14 hombres, 7 o 6 por cada línea, llevando ahí pim, pam, ¿verdad? Bueno, pues mira, en esa época eran bueyes, los pobres se tambaleaban. Bueno, ahora se tambalean los hombres, pero en esa época eran los animales, ¿vale? Pues en el tiempo de Noé, casi 120 años Noé predicando destrucción, viene el diluvio ¿y quién escuchó primero? Que yo sepa solo se salvaron 8 y los animales, habían un montón. ¿Y la gente qué pasó? Pues así será en los tiempos finales, dice la palabra, ¿vale? Así será. Y dice acá, se los llevan en carreteras tirados por bueyes, los pobres animales se tambalean, tanto los ídolos como los dueños se doblegan. ¿Vale? Los dioses no pueden proteger a la gente y la gente no puede proteger a los dioses. Juntos van al cautiverio, o mejor dicho, a la muerte. ¿Vale? Escúcheme, descendientes de Jacob, dice el Señor. Todos los que permanecen en Israel, los he protegido desde que nacieron. ¿Sabes una cosa? ¿Usted vive? ¿Usted respira? Sí. Vale, pues dale gracias a Dios por tu día, ¿verdad? Dale gracias a Dios por la comida. Dale gracias a Dios por los alimentos, por el techo, por los padres que tienes, por la familia que Dios te ha dado. Dale gracias a Dios, ¿vale? Porque respiras, ¿vale? Y Dios te ha cuidado. Te ha cuidado. Ya sabes que en el COVID muchos murieron y nosotros estuvimos en la lista, pero Dios nos protegió y nos guardó, porque eso es lo que la muerte quería, llevarnos. Pero Dios estuvo ahí guardándonos para un propósito. Así que piensa, tú estás vivo, Dios tiene propósito. No eres un fracaso, eres una esperanza viva para el Rey y para Dios. Entonces dice acá, yo seré su Dios durante toda la vida, ¿vale? Hasta que tengan canas de edad. Ay, las canas, es verdad. O sea, Dios va a estar con nosotros hasta que estemos viejitos, ¿sabes? Qué hermoso es la fidelidad de nuestro Padre. Dice acá, yo les hice y cuidaré de ustedes. Yo los sostendré
y los salvaré. Qué bonito, ¿verdad? Saber que Dios nos guarda, guarda nuestra casa, nuestros hijos, que no tenemos que tener temor de nada. La gente vive con temor en esta tierra, nosotros no. Nosotros nos reímos. Yo me río, definitivamente lo puedo decir. Yo me río de las circunstancias, porque esa tiene que ser nuestra fe. Porque es que mi Dios es tan grande que no supera a nada, a ningún obstáculo y a nada de lo que pueda pasar en nuestro entorno, lógicamente. Dice, ¿con quién me compararán? O sea, Dios te está diciendo, oye, tú me estás comparando con la Virgen de Lourdes, con San Pancracito, con el Santo Til, con el Santo tal, tantos nombres en el mundo y tantos nombres, la Virgen de Omacedo, la Virgen del Santo Nojiquel, tantos nombres, Dios, ¿y esos quiénes son? Pregunta de interrogación. ¿Usted me puede decir quiénes son esos? Porque existieron los discípulos, existió Jesucristo, existió María, su madre, pero es que a María le han puesto infinidad de nombres, supuestamente la gente. Pobre María estará arriba, la pobre más triste, diciendo, pero ¿por qué me adoran? Si es que el que tiene que adorar, como dijo, ¡hey! Ir a Él, cuando Jesucristo hizo el primer milagro, ir a Él, no vengáis a mí, a Él. Ella dio la orden también, porque María sabía lo que iba a pasar después de ella morir. La iban a idolatrear hasta más no decir, ¿sabes? Bueno. Y dice acá, yo les hice y cuidaré de ustedes. Dice, ¿con quién me compararán? ¿Quién es igual que yo? Hay quienes derrochan su plata y su oro y contratan a un artesano o a un artífice para que esto les haga un Dios con D minúscula, ¿vale? Porque el mío es con D mayúscula, ¿vale? Así que aprendamos a escribir Dios correctamente. ¿Y también a qué? A seguirle y amarle, ¿vale? Dice, lo llevan sobre los hombros y cuando lo bajan, allí se queda. Ni siquiera se puede mover. Ay, no es que no tengo aquí nada para ponerles un ejemplo. Usted si tiene algo en su casa de esos, eso no lo salva. Eso no lo salva. Eso es lo que trae maldición a su vida. Y lo que está haciendo es quitarte realmente la verdad de Dios y la salvación, ¿vale? Porque no se puede mover. Cuando alguien le dirija una oración, no obtiene ninguna respuesta, porque tampoco te oyen, ¿vale? No pueden rescatarte de nada de sus dificultades, porque tampoco tienen poder, ¿sabes? No olviden esto. ¿Y quién nos cuida? ¿Quién ha estado desde que nacieron? ¿Quién es el que está desde que tenemos las canas y estamos viejitos? Y luego decimos, ay, el santito me hizo el milagro. No fue el santito, fue tu fe y fue Dios. No fue el santito o la santita, ¿vale? Dice, recuerden las cosas que hice en el pasado, pues solo yo soy Dios, ¿vale? Yo soy Dios y no hay otro como yo. Solo yo puedo predecir el futuro, así como le dijo, ¿verdad? A Pedro cómo iba a morir, ¿verdad? Bueno, antes que suceda, todos mis planes se cumplirán, porque yo hago todo lo que yo desee. A Dios no lo limita a nadie, ¿sí? Llamaré a una veloz ave de rapiña desde el oriente. Bueno, pues ya está, eso es todo. O sea, ¿qué quiere el Señor de nosotros? Que entendamos, que tengamos discernimiento, que nos acerquemos a Él sin temor y sin miedo, ¿sabes? Porque Dios lo que quiere es un corazón sincero, es que el corazón contrito y humillado Dios nunca jamás ha de despreciar y nunca jamás va a despreciar, sino que es el corazón que Dios desea, ¿vale? Entonces este pueblo, en 1 Samuel, ¿verdad? 8, pide a Samuel un rey y Dios le dice, les concederé la petición. No pasa nada, eso quieren. Luego diles lo que va a pasar con esos caudillos, con esos gobernadores, cómo los van a subyugar, cómo esto y esto. Y hasta el día de hoy lo podemos ver, ¿verdad? Bueno, la gracia y la vergüenza, todo habla del corazón, ¿vale? La gracia primero fue de Ana. Sabemos que Ana fue la madre de Samuel. Ana era una mujer estéril donde su
su contrincante era Penina, ¿verdad? Que siempre estaba diciéndole que ella podía tener hijos, más ella no, ¿vale? Era un hombre que tenía 2 mujeres en ese entonces, que ahora pues ya sabe, el orden tiene que ver de Dios. Y entonces Dios le da a Ana, ¿verdad? En 1 Samuel 2:21, ¿verdad? Que concibiese y diese a luz a Samuel. Vemos este Samuel, ¿verdad? Desde pequeño, como Ana lo instruyó de pequeño a Samuel. No sabemos si la esposa de Samuel, cuando Samuel creció y tuvo sus hijos, que sus hijos ya ves que fueron codiciosos y fueron malos caudillos, que no fueron para gobernar, ¿verdad? Porque iban a mandar al pueblo al trasto. No sabemos si Samuel realmente vivió con esta mujer o esta mujer realmente conocía a Dios. No sabemos nada de la historia de él, pero aquí vemos que Ana, la madre de Samuel, instruyó a Samuel a las cosas de Dios, ¿vale? Y siendo ella estéril, le dio el Señor a Ana 3 hijos más, 3 varones y 2 hijas, ¿vale? Y dice que Samuel crecía, ¿verdad? ¿En dónde creció Samuel? Ana lo lleva al templo para que le sirviese a Dios, a donde el sacerdote Eli. Ustedes conocen la historia, ¿verdad? Bueno, la venganza de un padre alcahueta, ya que no tomó medidas a su tiempo, ¿vale? Y aquí yo ya termino con el mensaje. Dice, los hijos de Eli, ¿verdad? Primera de Samuel 2:12. Eran hombres impíos. O sea, eran igual que los hijos de Samuel. ¿Has visto? Samuel de pequeño vio, ¿verdad?, la injusticia, porque Samuel fue llevado donde Eli para que él fuese el servidor de Eli, el sacerdote. Y Samuel de pequeñito, él veía la injusticia de estos 2 hijos de Eli. Y eso mismo él experimentó con sus 2 hijos, ¿vale? ¿Vale? Lo estamos captando, ¿verdad? Que fue Joel y que Abías. Lo mismo experimentó, hijos de vergüenza por no saber tomar medidas a su tiempo. Vergüenza para el padre y vergüenza para la sociedad. Los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento del Señor. O sea, ¿dónde estaba su padre? Pues no sabemos, porque su padre, ¿verdad?, nunca los corrigió. Iba siempre blanquis, ay, hijitos míos, es que me han dicho, no hagan esto y lo otro. No, nunca los corrigió. Los hijos tienen que ser corregidos con amor. Y si toca darle un azotico en las nalguitas, también hay que darle un azotico en las nalguitas, que el niño no se va a derretir ni se va a partir. Hay que corregirlo, ¿verdad?, con el amor del Señor. Dice que vino un varón de Dios a hablar con Elí. O sea, Dios había mandado ya, creo que en 2 ocasiones, a 2 profetas para hablarle, ¿verdad? Si él no cambiaba su casa, no ordenaba su casa, Dios iba a traer juicio a su casa. Y así fue, ¿vale? Y le dice, yo me he manifestado claramente a vosotros. O sea, el Señor ya había hablado, ¿vale? Para que fuese sacerdote. O sea, Dios había manifestado aquí a los padres también de Elí. Y Dios eligió, ¿verdad? En ese entonces me imagino que el padre de Elí sería un buen sacerdote. Pero Elí salió como una gelatina. Porque hay padres gelatinas que no saben realmente si sus hijos le dicen la verdad, si sus hijos le dicen la mentira, y no saben, los papás no entienden realmente. Entonces, eso es un problema, porque nosotros debemos de saber y conocer y tener discernimiento, a ver si es que está la mentira, a ver dónde, cómo y cuadrar piezas. Porque si nosotros no indagamos en los corazones de nuestros hijos, pues es que se nos van a escapar cositas, y esas cositas se pueden hacer muy grandes, y podemos lamentar al tiempo, ¿vale? Y no solamente eso, Dios va a avergonzar. Sepa usted que si no sabemos corregir a nuestros hijos conforme realmente como Dios lo establece, el Señor nos va a avergonzar, papás, ¿vale? Bueno, dice, porque habéis incumplido, tú, Elí, has honrado, fíjate lo que dice el Señor, has honrado más a tus hijos que a mí. Pasó lo mismo con Samuel cuando el pueblo desecha a Dios. Elí honra más a sus hijos, ¿verdad? Toma como nada el consejo de Dios, la corrección de sus hijos, y deja que sus hijos hagan lo que les dé la gana, ¿vale? Y deshonra a Dios. Y mira lo que pasó en el verso 30 y 34, y aquí termino.
Yo honraré, dice el Señor, a los que me honran, ¿vale? Y a los que me desprecian serán tenidos por poco. Tus hijos Orfan y Fines morirán como tú. Este fue el final de esta familia. Mis amados, Dios es un Dios de restitución. Dios es un Dios de salvación. Dios es un Dios de muchas oportunidades. Solamente nosotros debemos, ¿verdad?, de pararnos a pensar realmente lo que queremos. Debemos de entender que este mensaje será predicado, mira, escúchalo, escúchalo, muy bien, a toda nación y a toda lengua, y entonces vendrá el fin de todas las cosas. Mis amados, Dios me los bendiga. Les saluda su servidora Ana. Un fuerte abrazo para todos y mil bendiciones, familia. Bendiciones, bendiciones.